El área metropolitana del Valle de Aburrá es la autoridad ambiental para lo urbano de 10 municipios que integran este territorio. En ese sentido, dentro de nuestras competencias y funciones legales, se logra construir el plan de acción ante el cambio y la variabilidad climática. En razón a ello, son muchas estrategias donde hay una participación activa de los actores de la sociedad, como es propiamente la ciudadanía, el sector empresarial, la academia y la institucionalidad. Son actores que somos partes activas y que de una u otra manera generamos gases de efecto invernadero que inciden propiamente en el cambio climático. La adaptación es necesario con ocasión al cambio climático, pero no es suficiente. Es ahí donde se tiene que tener conocimiento, pero apropiación de la ciudadanía para entender las dinámicas y para que podamos enfrentar las realidades de nuestro territorio metropolitano para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, garantizar la competitividad del territorio, avanzar en sostenibilidad ambiental y así construir un futuro sostenible. Las expediciones climáticas es una apuesta precisamente donde hay una apropiación de la ciudadanía. No solo basta rigor técnico o científico para que se transmita con lectura, se necesitan son experiencias. Hemos hecho presencia en los 10 municipios del Valle de Aburrá, acompañado de líderes, activistas y ciudadanía en términos generales, con prácticas reales en territorio para entender cuáles son los eventos de riesgos y cómo mitigar estos riesgos, pero precisamente el aprendizaje y la aplicación de la metodología es lo que permite entender lo que está sucediendo en nuestro territorio metropolitano y lo que debe avanzar precisamente para enfrentar estas realidades. Las expediciones climáticas han sido un viaje muy hermoso. Se trata de sesiones y recorridos por todo el Valle de Aburrá, en los cuales promovemos el diálogo de saberes con líderes comunitarios, con científicas de la región, con personas de los 10 municipios y que buscamos visitar lugares importantes para reflexionar y transmitir conocimiento desde la perspectiva de la apropiación social del conocimiento sobre lo que implica la crisis climática para nuestro territorio, pero también sobre lo que implica la acción climática en nuestro territorio y para lograr intercambiar conocimientos entre personas que conocen esos territorios desde su recorrido diario, en sus roles como educadores, como comunicadores, como lideresas sociales comunitarias y o sus roles como científicas y científicos de los temas de la crisis climática, de la variabilidad climática. Hemos manejado también estrategias como el Colaboratorio de Acción Climática, que nos ha permitido facilitar la interacción entre cientos y cientos de personas de los sectores público, privado, académico, de la sociedad civil, para construir confianza a partir de una legitimidad que deriva de una facilitación objetiva desde el liderazgo del proyecto. El camino para la construcción de multitudes urgente pasa por la construcción de la confianza y la legitimidad. Han sido un viaje fenomenal liderado por el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad EAFIT. Durante las expediciones climáticas tuvimos la oportunidad de observar el ambiente, observar el entorno del territorio y observarnos a nosotros dentro del territorio. A partir de esa observación aparecen un montón de preguntas que son las que nos permiten precisamente cuestionarnos y preguntarnos cómo nuestras acciones y las acciones de nuestra sociedad están afectando la dinámica del resto de la naturaleza y cómo el funcionamiento de ese resto de la naturaleza tiene incidencia sobre nuestras propias vidas como individuos y como colectivos. Hoy en día estamos hablando de crisis climática porque estamos observando un cambio en el funcionamiento de todo el sistema terrestre. La Tierra es un solo sistema que está comunicado por el océano, por la atmósfera, por la biodiversidad. Hay unos cambios que están ocurriendo a una velocidad que no tiene precedentes en la historia documentada de la Tierra. Estos cambios obedecen a que las actividades humanas han cambiado significativamente la química, la composición química de la atmósfera.
particularmente agregando unos gases que se llaman gases de efecto invernadero, que han aumentado el efecto invernadero. El efecto invernadero existe naturalmente en la Tierra, pero nosotros, a través de la quema de combustibles fósiles, a través de los cambios en las coberturas terrestres, a través de la deforestación, hemos aumentado la concentración de esos gases, y lo que ellos hacen es atrapar calor en la Tierra. Es decir, los cambios en el clima producen alteraciones en el ciclo hidrológico, además de otros ciclos que son los que producen impactos sobre nosotros. Durante las expediciones climáticas hablamos sobre los conceptos de desarrollo, conservación y crisis climática. Y una pregunta que es muy común es cómo conciliar el desarrollo con, por ejemplo, la conservación de la biodiversidad o la adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces necesitamos pensar en cuál es la forma de desarrollo que requerimos para poder entregar bienestar a toda la sociedad ante esta nueva forma de funcionamiento del sistema terrestre. Tiene que haber un modo de desarrollo, por ejemplo, que favorezca la equidad, que favorezca el acceso a información, el acceso a recursos para todas las culturas y sociedades en la Tierra. Y adicionalmente, ese desarrollo debe incluir también la conservación de los ecosistemas, porque del funcionamiento de los ecosistemas es que depende nuestro bienestar. Entonces necesitamos concretamente desarrollar medidas de conservación de la biodiversidad, hacer eficientes la protección, por ejemplo, de ecosistemas estratégicos, fortalecer programas de restauración ecológica. Todas estas acciones, incluyendo el acceso a información, la toma de decisiones informada de los individuos y las sociedades organizadas, van a permitirnos mitigar y adaptarnos a los impactos de la crisis climática. En la expedición climática que se llevó a cabo en el Romeral, tuve como la oportunidad de dimensionar la importancia de un árbol como ecosistema. En él habitan aves, reptiles, anfibios, se albergan algunos mamíferos y sobre él viven otras plantas epífitas que son importantes para la conservación del árbol como tal, como ecosistema, y toda la dinámica que se ve sobre él, ¿cierto? Toda esa dinámica que se ve en ese árbol nativo como ecosistema nos relaciona, como el unirnos, el enlazarnos, en aunar acciones que puedan favorecer todas esas dinámicas ecológicas son importantes, como seleccionar un buen gobierno. Todas esas experiencias me las llevé para el aula de clase. No solo de esa expedición, de todas las expediciones y todas las reuniones que hemos tenido, me he llevado unas reflexiones muy bonitas en las cuales he podido motivar a mis estudiantes para que desde sus prácticas individuales, personales o incluso en sus hogares puedan sumar poner un poquito de su parte para poder reducir todas las consecuencias que actualmente nos aquejan desde el cambio climático. He conversado tanto de lo que he realizado con ellos que se motivaron a generar un canal de YouTube que se llama Experimentos Climáticos. Y eso ha impactado mucho en la comunidad educativa porque no estábamos educados en cambio climático, y ellos evidenciaron en unas entrevistas que lo que conocemos es muy poco y que hay mucho por hacer. El proceso de las expediciones fue demasiado valioso. Habían personas muy jóvenes, otras mayores, que compartían en ese diálogo de saberes. Mira, esta quebrada estaba abierta cuando nosotros éramos pequeños, y a ellos les parecía increíble porque pues ya había un cable, ya estaban las vías, estaban hasta rutas para las bicicletas. Entonces muchas veces la historia se nos olvida porque la tenemos día a día ante nuestros ojos, y hacer estos recorridos con énfasis en la educación ambiental
y en el conocimiento del territorio, sé que a todas las generaciones que nos acompañaron no solamente les recordó un pasado que de pronto fue mejor frente a las condiciones naturales, sino que a esos jóvenes que hoy estaban ahí, muchos cuestionamientos de cómo vamos a seguir y qué podemos hacer para resolver los problemas que estamos heredando. Una de las causas más grandes de estas acciones frente a una problemática que nos debe involucrar a todos es cómo hemos afectado las fuentes hídricas, las quebradas y los ríos. Primero se convirtieron en el botadero de basuras y pensábamos que porque corrían hacia abajo, pues todo lo que éramos capaces de depositar desde la parte alta iba a ser drenado hacia la parte baja sin afectar a nadie. Y desconocíamos que los procesos de desplazamiento interno, los problemas económicos y algunas situaciones específicas también culturales nos llevaron a la necesidad de construir muy cercana a las quebradas, incluso construyendo dentro de ellas, en esas llanuras de inundación. Entonces pasa un evento natural como es la lluvia y se convierte en una emergencia. ¿Por qué? Porque todo este material es arrasado por la fuerza que tiene la corriente del agua, no es capaz de atravesar estos controles hidráulicos como los puentes, los pasos viales y demás, entonces empieza a hacer estragos y la comunidad se ve afectada, perdiendo sus enseres, sus viviendas y teniendo que evacuar ya sea temporal o de manera definitiva porque la infraestructura de su vivienda ya no es segura. Aprender es uno de los procesos más gratificantes que puede tener el ser humano, pero una cosa es aprender en un salón donde todo está cerrado y de pronto nuestra imaginación no puede volar lo suficiente para conocer un territorio, a diferencia de cuando hacemos una expedición climática. Nosotros le apostamos a una educación experiencial porque al llevar a todos estos voluntarios y líderes que están comprometidos con la realidad del territorio a un lugar físico donde pueden entender qué es lo que está pasando, cómo ha evolucionado una problemática, eso es una ganancia, porque no lo van a recibir de un libro, lo van a ver con sus propios ojos. Invitado a ser parte de este programa, de este proyecto del Plan de Acción frente al Cambio Climático, y hoy tuve la oportunidad de hacer un recorrido en la Comuna 8 y ha sido, digamos, muy satisfactorio para mí porque a pesar de que vivo en la Comuna 8 nunca había recorrido algunos de sus barrios y hoy me encuentro pues recorriendo lo que es Villatina, cerca todo lo que es el recorrido de la Quebrada Santa Elena, que sabía que pasaba por la Avenida de la Playa, pero no había tenido la oportunidad de conocer esa parte y conocer más de cerca la realidad del sector, cómo uno escucha en las noticias las situaciones de deslizamientos o que hay derrumbes o que ha ocurrido alguna tragedia en la zona, pero no tenía muy claro cómo se estaba generando o eso, cómo se podía incluso conectar con este tema de la acción frente al cambio climático. Y hoy me encuentro pues que realmente hay una realidad que viven sus habitantes, pero también me encuentro que no están quietos, que son muchos los actores que están allí interviniendo, participando en todo ese tema pues de la gobernanza y que hay acciones concretas de las entidades, de lo que uno pensaría que a veces no ocurre con la comunidad, pero sí es una comunidad muy activa. Entonces tuvimos la oportunidad de recorrer un aula ambiental, de conocer los procesos que allí se realizan y realmente que lo tocan a uno y lo movilizan un poco más como para que a ese tipo de cosas yo las pueda mencionar y las pueda hablar desde la vivencia en el aula de clase y no solamente lo que veo en los textos o escucho en las noticias o lo que he tenido la oportunidad de estudiar, sino que el acercarme a esa realidad me permite poder contar a mis estudiantes esto que he vivido en ese proceso del proyecto. Sobre el recorrido de hoy, puedo decir que ha sido una alegría en primer lugar.
tener tantas personas acudiendo a un espacio como las estancias, a un territorio como ha sido este sector tan azotado en la Comuna 8 por los temas de violencia y por algunas ideas un poco erradas sobre cómo está configurado el territorio, y con un tema tan emocionante como es la gobernanza climática. Un ejercicio que nos ha quedado pendiente, que nos queda en deuda, pero del que hemos hecho reflexiones a nivel territorial. Hoy estuvimos planteando una conversación acerca de la quebrada Santa Elena, la afluente madre de la ciudad de Medellín. Estuvimos visitando el Cerro de los Valores, que es un ejercicio de gobernanza en el territorio, de recuperación, de resiliencia y un símbolo para la nueva esperanza y para las segundas oportunidades. Y allí se le da la segunda oportunidad a las personas y a nuestros desechos. Entonces ha sido muy emocionante con todas estas personas interesadas en el ejercicio del clima, en el ejercicio de recuperar nuestro medio ambiente y poder compartir con ellos lo que se hace desde esta esquina del mundo y poderlo compartir y intercambiar ideas, y creo que poder construir un futuro mejor a partir de estas reflexiones. Uno de los recorridos que hicimos durante las expediciones climáticas fue a la finca Raíces en Girardota. Allí Sara nos hizo un recorrido por la finca y nos contó cómo ha sido todo el proceso de desarrollo desde que iniciaron, cómo fue su gestación y por qué llegaron a hacer agroecología. Durante el recorrido vimos todo el proceso de siembra en las terrazas que hacen para sembrar hortalizas, para que el agua, para que no se estanque y el agua pueda fluir, y cómo buscan que todas las plantas que siembran sean locales y de semillas que no han tenido ningún tratamiento químico. También visitamos la biofábrica, así llaman ellos al lugar donde producen los fertilizantes para abonar las plantas y también los plaguicidas para evitar que le den plagas a las plantas. Estos plaguicidas y abonos los producen de forma natural a partir de algunas plantas aromáticas que se producen allí mismo en la huerta, también con ayuda de microorganismos del suelo del bosque y con minerales que se consiguen localmente para un mayor aporte de minerales. Dentro de esto también hablamos de la importancia de la agroecología dentro de la soberanía alimentaria, como la posibilidad real de producir nuestros alimentos localmente, teniendo en cuenta las condiciones ambientales del lugar donde cosechamos y las posibilidades reales de consumo que tenemos localmente. Desde el ordenamiento territorial podemos definir los usos del suelo, podemos definir cuál es la mejor forma de satisfacer las necesidades de la población, y una necesidad que ha cobrado mucha importancia en los últimos años es la seguridad alimentaria. Cómo podemos garantizar suficiente cantidad y calidad de alimentos a toda nuestra población para satisfacer sus necesidades nutricionales, teniendo en cuenta lo importante que es la nutrición y una nutrición adecuada en cada etapa de la vida. Necesitamos tener mayores criterios e información y considerar más las necesidades de la población a la hora de definir los usos del suelo, a la hora de promover la seguridad alimentaria y a la hora de garantizar que tanto en el suelo urbano como en el suelo rural se realicen las acciones necesarias para garantizar la alimentación que nuestra población requiere. Es importante que todos como ciudadanos reconozcamos la importancia de las pequeñas acciones que podemos hacer, que pueden ir desde separar bien los residuos en la casa, sembrar maticas y que esas maticas tengan un aporte para distintos animales, para control de calor en las edificaciones, y que reconozcamos que solo con pequeñas acciones es que vamos a poder mejorar nuestras condiciones de vida, que solo mediante pequeñas acciones vamos a poder mejorar las condiciones ambientales y que es responsabilidad de todos. No podemos seguir pretendiendo que otro asuma la responsabilidad o que otro tome las decisiones.
También los invito a que estemos informados, a que aprovechemos la información que se está desarrollando desde distintas entidades del sector público, del sector privado, ONGs, organizaciones comunitarias, desde la academia, y que estemos informados de qué está ocurriendo en nuestro planeta, qué ocurre en nuestro país, qué ocurre en nuestra ciudad, y que a partir de esta información nos organicemos y comencemos a tomar medidas. Bueno, el día de hoy abordamos la temática de seguridad alimentaria y crisis climática. Como desarrollo del ejercicio, pues queda mucho sobre la mesa para reflexionar, en especial desde quienes habitamos la urbe, porque esa seguridad alimentaria empieza siendo responsables nosotros con el consumo local. Así incentivamos, promovemos y dinamizamos el comercio de los productores locales de nuestros departamentos y ciudades. La acción climática, además de ser uno de los objetivos de desarrollo, específicamente el 13, la concebimos como esa apuesta desde las políticas públicas, las acciones individuales o colectivas, los programas y proyectos que los diferentes actores multinivel y de forma multiescalar ejecutan para aportar a la reducción de los gases de efecto invernadero, específicamente con las acciones de mitigación, pero también a generar adaptación, es decir, comunidades y personas más adaptadas y resilientes a los efectos del cambio climático. Una invitación muy especial a todos los ciudadanos que ven este documental es a que nos sumemos a esas acciones ciudadanas por el clima. Muchas de ellas las hacemos en nuestros hogares, son muy fáciles: el ahorro de energía, el ahorro de agua, la correcta separación de los residuos. Por supuesto que cuando nos movilicemos lo hagamos de manera sostenible, calcular nuestra huella de carbono, ser más responsables con la producción y el consumo sostenible, pero todo eso lo encuentras y lo puedes desarrollar en el Valle de Aburrá. El área metropolitana tiene innumerables proyectos y programas donde tú como ciudadano te puedes acercar. Tenemos el sistema público de Encicla que te permite movilizarte de manera más sostenible, toda la infraestructura de ciclocaminabilidad para que también lo hagas de manera activa y segura, pero también tenemos proyectos muy bonitos que te permiten compensar tu huella de carbono con la siembra de un árbol y, ¿por qué no?, sumarte, en este caso no como ciudadano sino como empresa, a la producción y el consumo sostenible y hagas parte de los diversos programas y proyectos que están enfocados a este sector. En este contexto entonces de la crisis climática, con mucha frecuencia recibimos mensajes difíciles, mensajes negativos, pero hemos decidido avanzar en la multitud, hemos decidido apostarle al optimismo. Desde esta alianza entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad de AFIT, hacemos un llamado a la gesta de vínculos, a crear multitudes. Hemos hecho una propuesta enfocada en la gobernanza climática, es decir, en reconocer que hay muchas iniciativas poderosas, positivas, efectivas, en todos los sectores de esta ciudad metropolitana, en reconocer que el gran reto con todas esas iniciativas es conectarnos mejor. El gran reto que tenemos es organizarnos mejor, articularnos mucho mejor para ser más poderosos en esa gesta de multitudes urgentes. Los invitamos a seguir avanzando en acción climática, en transformación de nuestros propios hábitos, en empujar proyectos positivos desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestras familias. El mensaje tiene que ser un mensaje positivo de conectarnos mejor para transformar nuestro presente y nuestro futuro.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.